¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Comer sabroso, Pedritos Restaurant. Ajá. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita. Y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 20 de enero del año 2021. Yo comienzo por recomendarte que si estás nerviosillo con el tema del COVID-19, yo creo que ya todos estamos así, pues hazte la prueba, sal de esa angustia, hazte la prueba en PharmAid Pharmacy, visítalos en su sede física en Pembroke Pines y en apenas 20 minutos vas a tener un resultado certero. Buenas noches, hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Hoy se realizó la inauguración oficial de la presidencia de Joe Biden con Kamala Harris como vicepresidenta. Los jóvenes de contrapoder, de factores de poder, obviamente, y Germania Rodríguez estuvieron comentando todos el evento durante el momento en que ocurrió. Yo les recomiendo pues que lo vean, está aquí en nuestro canal toda la transmisión que se hizo, a quienes no pudieron verlo en el momento. Y pues yo voy a rescatar algo que escuché, porque confieso que no lo vi, estaba en otro asunto. Pero escuché en un momentico que me conecté con factores de poder en la transmisión en vivo, que José Antonio Colina comentaba que parte del discurso de Biden, él había dicho que esperaran a sus hechos para juzgarlo, y yo creo que eso es lo que tenemos que esperar, ¿no? Ver día a día y seguir día a día cómo va a ser el desarrollo de la política de Joe Biden. Imagino que con respecto a Venezuela, pues ya se ha anunciado que siguen las sanciones, que cambiará la estrategia. Yo estoy segura que va a cambiar la estrategia con respecto a Venezuela, pero no creo que cambie para mal, porque definitivamente, pues más allá de las sanciones, seguimos teniendo crisis en el país, y ahora es una crisis por partida doble, y de eso quiero hablarles el día de hoy, ¿no? Quiero dedicarle este segmento entre ustedes y yo nada más a lo que al final a mí más me preocupa de estos enfrentamientos políticos en Venezuela y de la situación, aparte obviamente de lo obvio que, valga la redundancia, que es el hambre, la situación económica, la represión, etcétera. Es que cuando cuando pasó una etapa como la que vivimos de los 2 años del gobierno interino de Juan Guaidó, que además fueron 2 años en la presidencia de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, y eso que se puede considerar como una de las etapas que hemos vivido durante estos 20 años de oprobio, de dictadura. ¿Qué es lo que queda de eso, no? Y pues es lo que a mí me preocupa de cada una de estas etapas que se queman. Y yo creo que la palabra quemar es la que mejor se ajusta a la situación que queda como resultado, ¿no? Porque lo que queda es
es el ser humano chamuscado. El venezolano más vulnerable queda chamuscado. No hemos visto en ninguna de estas etapas, y vámonos atrás a la Coordinadora Democrática, vámonos a pues, la candidatura de Enrique Capriles, vámonos a la candidatura de Manuel Rosales, vámonos ahora a estos 2 años que son lo más reciente de gobierno interino. Los protagonistas, el liderazgo de oposición que ha sido protagonista de cada una de estas etapas, ¿dónde están? Y es lo que yo quiero que reflexionemos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Hay alguno en una situación difícil económica? ¿Hay alguno que esté preso? ¿Hay alguno muerto? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que deducir de todo esto? Y vamos a hablar incluso de los diputados que estuvieron durante estos 5 años en cargos dentro de la Asamblea Nacional, pues, de alto nivel. ¿Están mal? Porque los que están en el exilio, pues hay que ver también cómo están pasándola mal en el exilio. Porque hay una cantidad de seres humanos que apoyaron todo esto y que le dieron legitimidad a cada una de estas etapas. Ciudadanos, porque yo siempre hablo de los laboratorios que apoyaron a Guaidó, pero es que no todo fue el laboratorio. Hay gente que todavía dice que Guaidó es la esperanza, personas que todavía lo dicen. Esa es la gente que al final termina más afectada cuando concluyen cada una de estas etapas. Yo no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Estoy hablando un poquito enredado hoy, porque lo que uno ha ido viendo y recogiendo durante estos 20 años es que ellos terminan intactos y mejor. Porque si sacamos cuenta, por ejemplo, de cómo vivía Guaidó antes de ser presidente de la Asamblea y cómo vive ahora, pues su nivel de vida ha aumentado considerablemente. Y hablamos también de Manuel Rosales, hablamos de Capriles, que siempre ha sido una persona pues, de familia acomodada, pero políticamente. ¿Qué perdieron ellos y qué perdió el país? Eso es a lo que yo me quiero referir, ¿no? ¿Qué perdió el ciudadano común? Y para poner un ejemplo, yo quiero que escuchemos un sonido que es del 15 de enero pasado, apenas hace 5 días, y le pertenece a Jorge Rodríguez, que ahora es el presidente de la Asamblea Nacional, después que hicieron estas elecciones en diciembre, etcétera, ¿no? Él ahí se comporta como Hugo Chávez cuando despidió a los trabajadores petroleros, pues aquí hace lo mismo. Y yo me pregunto, y después de escuchar el sonido vamos a hacer el análisis, ¿cuántas de estas personas que han terminado pues prácticamente en la calle? Y no solamente hablo de estos trabajadores, hablo de los que pusieron toda la esperanza en Guaidó, que insultaron a quienes venían diciendo, por ejemplo, que Guaidó no estaba haciendo lo correcto. Y ahora están pues simplemente sin apoyo, nadie los oye, no se sabe qué podría pasar con ellos, cuando se enferman, quién los protege. Esas son las cosas que yo pienso cuando veo que el pueblo que está desesperado por una solución, pues convierte en mesías a estos tipos y los eleva, los apoya. Ese apoyo les da legitimidad, ese piso que está aquí abajo es lo que se llama la legitimidad, y por eso entonces vienen otros países y apoyan y siguen apoyándolos. Pero el que quedó abajo, el que se quedó sin protección, ¿qué pasa con él? Vamos a escuchar lo que dice Jorge Rodríguez. Directiva y por esta nueva Asamblea Nacional. Lo primero que hicimos fue, y no es una cosa de retaliación, no es una cosa de venganza, porque no nos anima ese sentimiento. Es una cosa de seguridad y es una cosa de justicia.
a todos esos grados 99 que metió Guaidó, Borges, el otro, el Barbosa y el otro, van para afuera, ya van para afuera, no, secretario, no afuera, votados todos. A todos. A todos estos cargos que metieron contratados para que fueran a hacer el aporte a Juan Guaidó, los votas a todos. Ahora sí vamos a hablar de trabajadoras y trabajadores de la nueva Asamblea Nacional. Lo primero que tenemos que hacer de inmediato es defender el ingreso de los trabajadores y los trabajadores. De inmediato. Ya nos reunimos con la vicepresidenta ejecutiva y estamos elaborando una propuesta para que ustedes noten rápidamente una atención, una mejoría en los salarios y en el ingreso, no solamente en los salarios. ¿Por qué? Porque hemos logrado, si quieres apagar el teléfono, pues esto te queda entre nosotros. Porque empiezan a pedirnos de los socios principales. Hemos logrado que los trabajadores y las trabajadoras de la Asamblea Nacional reciban la misma prerrogativa y la misma atención, el mismo trato que reciben los trabajadores de PDVSA y los trabajadores del corporativo. Es mismo que cuando yo llegué a Puerto Ordaz, yo no sé qué carajo mandaron a un psiquiatra al sistema eléctrico, rapidito aprendí cómo era. Bueno, como ustedes vieron un rayo que del día del apagón que pusimos en Caracas, un rayo que atravesó todo el este. Ese fue culpa mía. Bueno, hay algunas partes que no se entienden. En conclusión, pues están votando a los trabajadores que según él, pues le aplaudían a Guaidó, aplaudían a Julio Borges, etc. A los que aplaudieron ahí que no aparecen, yo no sé quiénes son, les recuerdo los que aplaudieron a Chávez cuando despidió a los empleados petroleros, porque los que aplaudieron después sufrieron las mismas consecuencias. Porque al final, lo que viene es el hambre para todo el mundo, es decir, de ahí para abajo. Porque de ahí para arriba ninguno, repito, está pasando hambre. No sé si tenemos las imágenes para recordar lo de Chávez, si es que hay alguien que no se acuerde. Lo siguiente, anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas: Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, para afuera. Se le había dado la responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmavén, una filial de petróleo. Esa Palmavén es de todos los venezolanos. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Usted fue hasta el día de hoy gerente funcional de planificación y control de finanzas. Vean ustedes el nivel de esta gente. ¿Dónde estarán todos los que aplaudieron, los que están vivos, los que siguen vivos? Deben acordarse, yo aplaudí eso, después me votaron, después mi mamá se murió porque no tenía medicamentos, todas esas cosas pasan. Bueno, yo siempre recuerdo mucho una frase de Bolívar, que a mí me parece que fue una de las grandes frases. Llamarse jefe para no serlo es el colmo de las miserias. Y esto fue lo que ocurrió con la Asamblea Nacional, que al final la dirigió Juan Guaidó, pero que comenzó siendo dirigida como presidente por Henry Ramos Alup. Porque cuando Henry Ramos Alup entró y se juramentó, bueno, le entregó la Acción Democrática, prácticamente asumió pues toda la administración de la mayoría de las dependencias de la Asamblea Nacional. Y colocaron al frente de Recursos Humanos a Edgar Zambrano. Era el que manejaba Recursos Humanos. Edgar Zambrano contrató a Raimundo y todo el mundo, gente que jamás apareció por la Asamblea Nacional, perjudicando al trabajador de carrera,
además. Porque esto hay que decirlo, ahí había un trabajador, bueno, unos eran chavistas, los otros venían de, yo recuerdo que cuando yo cubría Congreso, cuando se llamaba Congreso, a la Asamblea Nacional, pues ahí habían unos trabajadores que eran adecos, otros eran copellanos, pero se quedaban en el tiempo, pasaban un presidente y el otro presidente y se quedaban ahí porque eran trabajadores de carrera, eran funcionarios de carrera. Bueno, llegó Edgar Zambrano y ahí metió esas nóminas llamadas fantasmas, gente que no existía, bueno, ahí metió un gentío, ¿no? Entonces, después de esto, cuando vino la orden del desacato, cuando declararon en desacato a la Asamblea Nacional, ahí vino la cosa peor, cuando no les bajaron sueldos, no les bajaron el dinero para pagar, los trabajadores de la Asamblea Nacional perdieron todos los beneficios que tenían un buen seguro. De hecho, Adrián Huacarán, el niño aquel que le cantó al Papa Juan Pablo II cuando fue para Venezuela, ya siendo hombre, era funcionario de la Asamblea Nacional. Ahí tienen ustedes las dos imágenes cuando era niño y en la Asamblea Nacional se murió de mengua. Se murió porque no tenía seguro, siendo funcionario de la Asamblea Nacional. No tenía seguro, no lo pudieron atender, no se pudo atender y se murió. Se murió. Entonces, y ha pasado con otros trabajadores de la Asamblea que antes tenían un buen seguro médico y pues ya no lo tienen. Tampoco funcionan otros beneficios que tenían los trabajadores de la Asamblea, como la guardería, etc. Entonces, la excusa puede ser, sí, como estábamos en desacato, pues el régimen, porque la nómina pasó entonces a ser del Ministerio de Finanzas. Y pues no había dinero para pagarle a los trabajadores, pero sí había dinero, y sí hubo bastante dinero, para pagarle a quienes Henry Ramos contrató por su parte, el jefe de prensa que contrató, y ahí manejaba todo el protocolo que sin dinero de la Asamblea Nacional, pero con el dinero que ellos han venido recibiendo por ser la dirigencia de oposición. El dinero que todos sabemos que les han dado, que ha sido público y notorio. Pero entonces, ese dinero nunca estuvo dirigido a los trabajadores oficiales o los funcionarios de la Asamblea Nacional, a quienes habían sido los periodistas de la dirección de prensa de siempre, no, sino a quienes ellos metieron como sus asistentes, como sus choferes, como los escoltas, y cada uno hizo lo suyo. El que menos personas contrató fue Julio Borges, que tenía un asistente que, por cierto, cuando Julio Borges se fue, se llevó al asistente también, que lo pagaba con el dinero que yo les digo que es un dinero que nunca llegó a, por ejemplo, no ayudaron a Adrián Huacarán cuando se enfermó, no ayudaron ni siquiera con ese dinero a la diputada que se murió, Adi Valero, una diputada de Acción Democrática. Tampoco le dieron un centavo para su tratamiento. Ahí se murió, después la lloraron y entonces las publicaciones en las redes sociales, el sufrimiento, no la ayudaron, no le dieron ni un centavo. Eso es así. Pero por ejemplo, el jefe de prensa de Juan Guaidó, Eduardo Rodríguez, que se viste de ropa de diseñador, vive en un penthouse, ese dinero llegaba de las ayudas estas que nunca fueron utilizadas para proteger al trabajador que ahora le está aplaudiendo al régimen, que ahora le aplaude a Jorge Rodríguez. Y estos siguen intactos, el Eduardo Rodríguez y todos estos funcionarios, que no se pueden llamar funcionarios porque no dependen de una nómina del Estado, sino de ese dinero que se maneja sin dar cuentas, sin presentarle cuentas a los venezolanos. El tema aquí, finalmente, es que cuando el que llaman alacrán el Parra, invade la Asamblea Nacional, cuando se mete a juro en la Asamblea Nacional y la toma por asalto, encontró una nómina de 8.000 personas. 8.000 personas cobrando que nadie las veía, porque en la Asamblea Nacional, en el funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional, no participan más de 30 personas, no participaban en ese momento más de 30 personas. 8.000 personas estaban en esa nómina. ¿Financiada por quién?
¿Quién decidió que fueran esas 8.000 personas las que recibieran dinero y que no se protegiera al trabajador de la Asamblea Nacional, al obrero de la Asamblea Nacional, que ha sido el bedel de la Asamblea Nacional quizás hace quién sabe cuántos años? Entonces, todas estas cosas al final, ¿a quién perjudican? Porque los elegidos de esta dirigencia, como es el caso de Eduardo Rodríguez, que lo pongo por ejemplo porque Eduardo Rodríguez no tiene cómo justificar la forma en que vive, no tiene cómo justificarlo, ni ninguno, Guaidó tampoco tiene cómo justificar cómo vive. Ninguno de ellos tiene cómo justificar cómo vive. Pero al final, esto se queda en una retórica en que el régimen, Jorge Rodríguez les dice una cosa, el otro contesta tal cosa, pero ellos que son los que conforman el sistema comunista en Venezuela, porque es un sistema comunista, cuando me hablan de socialismo, eso no es socialismo, eso es un sistema comunista. El régimen y la oposición a su medida, ellos viven bien. Y los que están abajo, los que van a votar el día, los que votaron a partir del día 15, que fue cuando fue tomado el audio de Jorge Rodríguez, los que aplaudieron, los que se cortaron las venas, los que defendieron en las redes sociales a estos tipos que se fueron de la Asamblea Nacional y que una fulana comisión delegada, ¿dónde está esa comisión delegada? ¿Dónde funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo? ¿Y dónde están sobre todo ¿dónde está la presentación de la memoria y cuenta? ¿Dónde está la declaración al país de lo que han hecho con el dinero? ¿Dónde está la declaración de Eduardo Rodríguez del dinero que él gasta, que usa, con que vive? ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, finalmente, chavistas, el pueblo chavista de la base, el que cree en Jorge Rodríguez, el que cree en Diosdado, termina siendo al final también la víctima de todo esto, termina mal comiendo o no comiendo, termina enterrando a la mamá porque no la pudo atender, termina yéndose del país a pie, pasando trabajo y siendo humillado en otro lado, igual que el que apoya a esta dirigencia de oposición que ha hecho de las suyas también con el dinero que se debería utilizar para que el venezolano tuviera nivel de vida, tuviera tranquilidad, tuviera paz, pudiera atender a la mamá enferma, darle de comer a los hijos. Y esto es lo que resulta de seguir y seguir con el mismo sistema de gobierno, que es lo que aquí hemos estado luchando en este programa. Es el sistema de gobierno, no está conformado nada más por el chavismo que estamos cansados de denunciar. Ellos ya no estarían ahí si de este lado no estuvieran los que están viviendo al mismo nivel de ellos, porque viven al mismo nivel. El que vive mal eres tú. El que se tuvo que ir del país fuiste tú. El que está pasando hambre eres tú. Así que esto es una reflexión que yo quería hacer, porque esos que están aplaudiendo también terminarán fregados. Los que creen que este Jorge Rodríguez va a dejar de comer o va a comer menos para que ellos puedan comer bien. Eso es mentira. Al final, estos sistemas lo que hacen es, los de arriba, la cúpula, los capos viven bien y para abajo lo que hay es hambre, desolación, muerte, abandono. Esas son las palabras que le tocan al pueblo de unos y de otros. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.